tardes ya. Mi agradecimiento porque estén presentes, porque estén compartiendo, realmente con el agrado de poder dar la información que he venido archivando. Ayer trabajé con una consultante que es la tercera terapia y siempre viene enojada, siempre viene molesta y no ha seguido para nada la rutina que yo le pedí de liberación emocional. Y cuando le dije que venía a comprobar mi autoridad, cuando le dije que las autoridades le han fallado, cuando le dije que las autoridades a lo largo de su vida, por la programación y el software que trae en su interior, le han estado fallando, llegó un momento en que ella lo que hace es dedicarse a comprobar si las autoridades alguna vez no le van a fallar. Agraciada o desgraciadamente cayó conmigo. ¿En qué sentido? En que pude lograr ver mediante la capacidad de análisis de que ella está resistiendo mucho a la información que yo tengo. Después también tuve otro chico que él empezaba a querer imponer su realidad y la información o el poco conocimiento que tiene acerca de las conductas, cuando realmente uno ni se ha dedicado a estudiar las conductas, dos, creo que en su afán esta juventud de demostrar que no sabe, está queriendo demostrar que lo es y que lo sabe. Hoy hay conocedores de todo, hoy hay investigadores de todo, sin embargo, no reúnen la experiencia suficiente para juntarla con el conocimiento. Cuando yo agradezco mucho a mis consultantes que han venido conmigo, hayan regresado o no, de todas maneras me dieron una información, principalmente para tomar la confianza que tengo ahora, aparte de ir liberando mis miedos. El staff que tengo me dicen, sonría, pero siempre creo que como que es un compromiso el que yo tendría que cubrir y aparentemente portarme un poquito serio conmigo mismo. Y creo que cuando empiezo a tener la confianza es cuando ya empiezo a vislumbrar un poquito de sonrisa en mis labios. La otra es, he recuperado tanto la confianza en mí mismo que yo le decía a las personas cuando me preguntaban cómo dar pláticas, cuando tú das la plática sobre lo que tú estudias, no tienes la experiencia. Y entonces vas a dudar y vas a demostrar tus dudas dando una plática. Pero cuando tú tienes la experiencia sobre lo que estás hablando, realmente el lenguaje va a ser fluido. Hoy vamos a continuar en la situación de la emocionalidad. ¿Por qué es tan importante la emocionalidad? ¿Por qué es tan importante hablar de emociones? ¿Por qué a lo mejor ya me etiquetaron, es ese doctor que nada más se mete a hablar de emociones? Porque hablar de emociones es hablar de mente y hablar de cuerpo físico. Les pido que se den un tiempecito para compartir la charla, para compartir las charlas. La otra es para que en su momento también sepan que las charlas todas, son 18 que ya tengo, están manejadas en el ¿cómo se llama? En mi canal de YouTube. La charla del sábado pasado está todavía en el Face. Hay personas que me han dicho que no tuvieron la oportunidad de escucharme en el momento, pero quiero decirles que se quedan guardadas en el Face para los que no saben manejar mucho tecnología o redes sociales. El compartir, recuerde que pertenece a la ley causa y efecto. ¿Por qué? Porque si tú compartes algo que es veraz, lógicamente te va a regresar la veracidad a ti. Si en su momento compartes conocimiento, lógicamente lo vas a seguir obteniendo. Entonces, mi agradecimiento por compartir. A veces queremos guardar el conocimiento para nosotros mismos y eso es lógico del ser humano. El ser humano, aparte del antropocentrismo, se volvió egocentrista
y empezó a generar conocimiento, reconocimiento, afecto, pero se quedó atorado en la primera esfera, que es yo. La segunda esfera, como voy a hablar al final para invitarlos al taller que voy a hacer en enero de sabotaje, que va a ser exclusivo para maestros y padres, donde voy a hacer una promocionalidad para que puedan lograr venir los maestros, van a ir viendo que realmente nosotros enseñamos con doble lenguaje. El doble lenguaje es decir algo pero con nuestra actitud de mostrarlo diferente. Y es ahí cuando los padres me hablan. Me mandan mensajes para solicitar consulta para los hijos o para los sobrinos o para los nietos. Entonces, siempre les pregunto por el WhatsApp, ¿qué edad tiene el chico que va a venir? No, pues que 22 años, que 25, que 18. Y la segunda pregunta que les hago es, ¿él sabe que va a venir a terapia? Y la tercera pregunta que hago es, ¿él quiere venir a terapia? Porque no me ha agotado la situación de que cuando uno de los chicos se sienta en mi consultorio, no me ha agotado decir, ¿vienes o te mandaron? Sí. Acabo de recibir un chico que la tía, la mamá, viven juntas en un matriarcado. Y este chico viene, pero no sabe que tiene una depresión. Su amigo, con el que vivía durante 10 años también en su propia casa, se suicidó aventándose a la defensa de un camión. Pero el chico viene con una afasia en su cara. Yo leo mucho las caras, leo mucho el comportamiento, el sentado, cómo camina, cómo entra, saluda o no, me da la mano o no. Veo toda esa estructura que ahora reconozco, que admiraba yo en la medicina china, de que decían ellos que tan pronto un consultante entra con un médico chino, hasta de la parte del suelo del zapato donde va pisando hay un diagnóstico específico. Y entonces este chico, yo lo veía tan tranquilamente, le decía yo, ¿por qué vienes? Y empezó a estructurar una serie de condicionante intelectualoide. ¿Por qué le llamo intelectualoide? Porque me estaba hablando de sus conductas, pero sin saber de ellas. Me estaba hablando de las conductas sin saber cómo se forman. Y la otra es que en su momento la mamá de él le consiguió venir a terapia porque ella supuso que él estaba deprimido por la pérdida de este chico, de su amigo. Sin embargo, descubrí que traía un programa del no siento muy fuerte. Les recuerdo que he hablado en otras charlas sobre el programa del no siento. El no siento se forma cuando viene la agresión del exterior, choca contra el siento y lo sufro. ¿Qué hace mi niña interior o mi niño interior después de eso? Forma una barrera mental y emocional para no sentir. ¿Sí? Viene la próxima agresión, choca con el no siento y no lo sufro. Esto hace a un niño que cuando le dan la próxima pela o la siguiente pela o le dan la pela o la golpiza, se voltea el chico y dice, no me dolió. Este chico formó tan fuerte el no siento. Para empezar, no vi ninguna imagen parental, que no se vea ni la palabra parental, le dije que era del padre. Y le dije, supongo que no tienes padre, ¿verdad? Dice, ¿cómo lo supo? Su caminar, su estructura corporal, ¿sí? Su voz, no queriendo salir ni estructurarla adecuadamente, que todo eso lo da la imaginaria del padre. Y entonces, aquí la madre supuso que el chico estaba en depresión porque había perdido al amigo. Creo que los dos eran gays, supongo que sí. Supongo que hubo una pérdida muy fuerte en donde ya vivían los dos juntos, la madre aceptando este tipo de situaciones. Pero creo que a la madre no se le ocurrió saber
que las conductuales del hijo se las enseñó ella, inclusive a ser depresivo. Entonces ella supuso que el hijo estaba deprimido, pero no supuso ni tiene la inteligencia o el conocimiento suficiente para saber que ella es la depresiva que le enseñó a su hijo a deprimirse. Y entonces aquí hay un patrón de pérdida que trae la mamá y toda su transgeneracional, por lo tanto ahora el chico sufre una pérdida actual. Entonces, aquí empezamos a descubrir algunas condicionantes de vida que ha venido viviendo. No sabe que se ha sentido marginado, pero lo margina la sociedad. No sabe que se ha sentido marginado, pero se margina. No sabe que se ha sentido marginado, pero las tías no la aceptan. Y entonces, aparte del no siento, tiene un bloqueo en la memoria. ¿Por qué? Porque ha guardado el sufrimiento tan bien en su bóveda, donde está acumulado el software de sufrimiento, que para no tocarlo, la mente bloquea con un programa que se llama olvido. Ustedes lo conocen como olvido, yo le llamo no sé, no recuerdo, no quiero recordar. Y es una barrera que formamos del lado izquierdo para que si yo sufrí en el pasado no lo recuerde porque lo vuelvo a sufrir. Entonces, partiendo de lo que es la emocionalidad, el recuerdo, hagan de cuenta que hay una memoria mental que es el recuerdo, pero hay una memoria emocional que está forrando y dándole vida al recuerdo y al pensamiento. Entonces, el recuerdo lo tiene bloqueado este chico, pero el sentimiento también, ¿sí? Su estructura corporal me dan a entender cómo es su vida sentimental y su vida corporal. Entonces, aquí lo que tengo yo que llevarlo es a meterlo dentro de un software donde hay una necesidad interior de ser aceptado, donde hay una necesidad interior de sentirse bien, donde hay una necesidad interior de hacer cambios, donde hay una necesidad interior de no complacer. Y entonces ahí es donde mi direccionalidad lo va a ir dirigiendo para que toque puntos de dolor, puntos de sufrimiento, para poder localizarlos y saber que existen. La mente es muy astuta, la mente es muy, yo siempre he dicho que es una desgraciada, porque nos oculta el sufrimiento, pero nos hace sufrir. La mente nos hace que evitemos el sufrimiento, pero nos empuja a sufrir. La mente hace que no sepamos que sufrimos, pero nos trae como sentimiento para que volvamos otra vez a meternos en el mismo sentimiento. La medicina china me fascina tanto que se dice que cuando nosotros guardamos el calor de la ira en el hígado y el hígado se calienta y se congestiona, ese calor pasa al vaso y hace que el pensamiento sea obsesivo, tengamos una máquina torturadora mental. Por lo tanto, para manejar ese tipo de pensamiento, esa mente, hay que quitar el calor del vaso, quitando el calor del hígado. Y entonces tenemos que estar enfriando constantemente el hígado y aparte tenemos que estar haciendo eliminación de la ira por medio de ejercicios de liberación emocional. Y la otra es cuidarnos de no estar metiendo termogénicos al cuerpo, ¿sí? Porque cada vez que comemos chile calentamos estómago e hígado y pues por consecuencia calentamos también los diferentes órganos que hay ahí adentro. Regresando al juego y al manejo emocional, quiero presentarles aquí en esta diapositiva el eslogan que yo no lo descubrí. ¿La que sigue? La grande, velo. Este eslogan lo hizo Rosario de la O. Rosario en algún momento, después de haber dejado de trabajar conmigo durante 9 años, ahora está viviendo en Tuxtepec. Ella se recibió como licenciada en enfermería. Durante la estancia conmigo, siendo mi asistente, se dedicó a estudiar herbolaria, naturismo, estrofóloga ahora, le gustan mucho redes sociales, acaba de tener un bebé. Y me acuerdo que en un diálogo que estaba teniendo en el WhatsApp, me dijo esto: acuérdese que su terapia es emocional, pero la mejoría que usted hace es mental y física. Y entonces ahí me remonté a por qué y cómo le había yo llamado holística a mi terapia.
Holos significa totalitario completo, se lo copio directamente a la medicina china, ¿sí? Después me voy a estudiar filosofía y un poquito de programación lingüística para saber que el pensamiento holístico ya estaba por escrito, 1934-36. Y entonces empiezo a ver que yo trabajo lo que es mente, emociones y cuerpo físico. ¿Por qué? Porque están completamente conectados. Porque si tú a la mente le metes una emoción negativa, persistentemente, constitucionalmente, conviertes a la mente en negativa. Si en determinado momento manejas mucha ira, constantemente la ira, constitucionalmente la ira, y la mente empieza a generar condicionantes de enojo, condicionantes de adversidad, condicionantes de frustración, resentimiento, rechazo, pues lo único que va a crear la mente son pensamientos negativos. Y eso es lo que va a condicionar a que nosotros programemos nuestra vida futura en lo mismo. Porque si yo sufrí y me agredieron, mi mente cree que voy a seguir sufriendo y ser agredido. ¿Me explico? Y entonces, aquí ahorita se me ocurre la palabra fibromialgia, ¿no? Que yo le llamo dormir con el enemigo, ¿no? Tal vez sea la pareja, pero también eres tú mismo, que eres tu propio peor enemigo. Entonces, si la emoción se mete en la mente, entonces si la emoción es negativa, crea pensamientos negativos. Pero cuando la mente se emocionaliza y empiezas a generar acciones negativas por la emoción negativa y conductas negativas por la emoción negativa, esto va influyendo en el cuerpo físico y entonces se altera. Aquí el capítulo que tengo escrito en una guía terapéutica emocional que estoy haciendo se llama Corporalizando Emociones. Ustedes ya han visto muchos libros al respecto de ello en internet. ¿La que sigue? A ver si podemos sacar nada más esto. Quita eso. Ahí está bien. Bájale a la letra que se vea. Sí, eso. Aquí, por ejemplo, fíjense lo que es la íntima relación entre lo que es el psicoanálisis y la filosofía hindú. Porque aquí yo voy a decirles hasta el final dónde está la filosofía hindú. Para empezar, es innegable que existe el sufrimiento. Es innegable. Sí. Todos, el 100% de los humanos hemos sufrido algo o en alguna condicionante de vida. ¿Sí? Vean las imágenes, la imagen de guerra con destrucción y muerte, ¿sí? Vean la imagen, ¿sí?, de una persona en el hospital moribundo, vean la imagen de sangre, vean la imagen de sufrimiento, la que sigue. Y entonces nos vamos a una primera situación. Todo deseo no satisfecho siempre te va a llevar a sufrir. Todo deseo que tú quieres en tu vida, si deseo ser feliz y no lo estoy logrando, y la misma mente me lo enfatiza por el gran calor que tiene por la ira, entonces la misma mente me va a llevar a sufrir. ¿Por qué? Porque no estoy satisfaciendo esa satisfacción que quiero. ¿Sí? Si yo en este momento deseo que mi pareja me ame cuando me está rechazando, entonces al no suceder el amor que quiero tener o el sentimiento, pues mi mente me dice, ¿ya viste? No te quieren. Pero la mente me oculta que el programa lo tiene ella. El programa del no me quieren es el básico y los subbásicos son no me toman en cuenta, me rechazan o no me escuchan. Son 14 programas de los que tengo escritos en un capítulo. Y entonces la mente es la engañosa, la mente es la que nos dice no nos aman, no nos quieren, no son suficientes o no soy merecedor de tener el amor. ¿Sí? El deseo básicamente está formulado por 3 necesidades: la necesidad afectiva, la necesidad de reconocimiento y la necesidad de validación. ¿Sí? Hace rato platicando con Karen, mi asistente, le decía que uno de los errores que hacemos como padres es no darles el reconocimiento suficiente a nuestros hijos. Y de repente, ya cuando son grandes, queremos competir con ellos. Pero es
Por ejemplo, en mi caso es la necesidad de reconocimiento que tuve a lo largo de mi vida por una no credibilidad que mi padre tuvo conmigo porque él no creía en lo que yo hacía, siempre me ofendía. A veces cuando hablo de palabras rudas, fuertes o groseras, la gente se siente mal, pero es verdad de que hemos sido ofendidos o agredidos. Por ejemplo, las dos palabras favoritas de mi padre eran pendejo y perdedor. Dentro de los programas que tengo yo escritos, no valgo, no merezco, no sirvo, no me toman en cuenta, etc. El no valgo es el que se dispara con la palabra pendejo. ¿Sí? Y el perdedor es el que hace que nos sintamos no validados. Imagínense mi vida cómo fue. Que me dilaté 15 años en reconocer que la terapia funcionaba. Ahora no sé si me soberbia, me ha estado haciendo creer que esta va a ser una gran escuela terapéutica emocional donde nosotros vamos a poder generar, por un lado la medicina, por otro lado la psicología, pero por otro lado la terapéutica emocional, específicamente en el autorreconocimiento y en la investigación que he tenido de 25 años. Y a los que ahora se nombran terapeutas emocionales, los reto a tener 25 años de experiencia, capacidad de análisis e investigación, y regreso al reconocimiento que le doy a mis consultantes porque ellos fueron los que me permitieron abrir sus bóvedas mentales, abrir su software mental y haberme permitido ver cuánto daño hay en el interior grabado ancestralmente y transgeneracionalmente. Y entonces, regresando a cuando empieza mi plática, es un gran reconocimiento y mi agradecimiento a todas esas personas que vinieron. Algunas no creyeron porque me antecede un karma muy fuerte o me antecede una palabra muy, muy fuerte que es posible que tenga yo que tener una resistencia interna. La palabra doctor es muy fuerte todavía para mí. ¿Por qué? Porque aún los códigos de lealtad inconscientes que tenemos grabados muy en la profundidad de nuestra mente piensan que la palabra doctor es el que cura, receta o te alivia en una sola ocasión. Entonces, he descubierto que a veces el paciente en la segunda o tercera consulta, aún su inconsciente como que saca a trasluz la situación de que le voy a dar una receta, que lo voy a curar, que yo voy a hacer algo por él, que yo le voy a dar a una direccionalidad en que qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Cuando lo que yo hago, si suena cursi, es contactar con su mente interna, con su sabiduría interna, su sanador interior, sobre su curandero interior. Porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de la sabiduría absoluta y total. Y entonces si la sabiduría nos lleva a la sanación, entonces tenemos un sabio interior y un sanador interior. Entonces la palabra doctor me ha afectado mucho ahorita que soy terapeuta emocional. De repente a veces me enfoco mucho en la palabra coach. ¿Por qué? Porque me quita esa caracterización de ser doctor y mover en el inconsciente del ser humano o de los consultantes un código de lealtad de más de 300 años que le tenemos a la medicina convencional. Ya lo he dicho, si en la infancia mi madre no me pelaba, no me tomaba en cuenta, porque tenía demasiados hijos o sufrimiento, frustración, cuando yo tenía una calentura, un dolor de cabeza, me daba un desenfriolito, un mejoralito. Y entonces en ese momento mi niño interior, cuando veía un satisfactor de que ya no tenía el dolor de cabeza o la calentura y se sentía bien, le empezó a tener lealtad al desenfriolito o a la aspirinita y entonces también lealtad a la mamá que estando enfermo, siendo considerado enfermo, le daba atención, bienestar, regocijo y todo lo que convenía en ese momento. La idea es de que nosotros vayamos viendo que realmente podemos tener la información en nuestro interior para poder mejorar y ser direccionados adecuadamente por ello. Y entonces lo que tenemos que hacer es depurar el deseo. Voy a volver a regresar a todas las diapositivas porque voy a ir a hablar de la filosofía hindú rápidamente. ¿La que sigue? Ya. ¿La que sigue?
Agrándamela. No importa que le cortes por acá. Quiero ver la luz. Bien. Aquí la diapositiva dice, la emoción negativa alimenta el pensamiento, la acción y la conducta. Ya lo decía yo hace rato, la que sí. Agrándame. Eso. Aquí la diapositiva dice, para liberar el sufrimiento o evitarlo, necesitamos manejar y depurar y liberar la emoción. El contexto de la intelectualización tan grave y tan grande que tenemos, la gente piensa que con escuchar mis charlas, la gente piensa que con tomar cursos por internet, de escuchar a alguien, van a mejorar. No, van a tener un punto de referencia para su mejoría, porque tienen que entrar adentro de sí mismos para poder lograrlo. ¿Me explico? Toma todos los cursos, pero te darán punto de referencia, tal vez una dirección. Pero en su momento, date cuenta que si quieres manejar tu mente, necesitas manejar tu emoción. Y entonces, si yo hiciera un taller de control mental, tendría yo que hablar de emociones. ¿Por qué? Porque la mente no te obedece porque está emocionalizada negativamente. Y entonces la mente te sabotea. La mente crea sabotajes y saboteadores. Aquí dice que las emociones se corporalizan, ¿sí? Originalmente iba yo a empezar a hablar al respecto de que todas las emociones, si te das el lujo de dejarlas adentro, si te das el lujo de no saberlas manejar, si te das el lujo de no liberarlas en ese momento en el que estás emocionalizándote, lo siento mucho, ya se enquistaron en tu cuerpo y ya empezaron a formar el síntoma, la sensación, el sentir negativo y después la enfermedad. ¿Sí me explico? Ya hay muchos escritos y muchas situaciones al respecto. El libro cuesta $399 y es un compendio y un cuaderno de trabajo donde viene ampliamente explicado cómo puedes trabajar con él. Dice, mientras duermo antes no soñaba, ahora sí, ¿por qué? Bueno, creo que lo más natural es soñar. ¿Sí? Hay 7 interpretaciones, incluyendo el psicoanálisis, incluyendo espiritismo, incluyendo tantas cosas, religión, por las cuales interpretar. La gran ventaja de tus sueños es que el inconsciente se está manifestando en decirte qué está pasando en tu vida. La idea es que sepas interpretar adecuadamente eso, relaciónalo con lo que estás viviendo y experimentando. El inconsciente trabaja por medio de lo que se llamaría visualización creativa, ¿sí? Es, por ejemplo, si tú estás viviendo una situación de angustia, tal vez te veas en el sueño atacada por un monstruo. O a lo mejor una persona que en determinado momento te impactó, veas que te va correteando por un callejón sin salida. O de repente sientas que tú estás en la playa y de repente una ola muy grande te viene y te va a avasallar. Y eso no es más que una condicionante de angustia en la que estás viviendo, que tu inconsciente te demuestra por medio de lo que serían arquetipos mentales que están en el inconsciente colectivo. Eso lo maneja Carl Gustav Jung. Bien, dice, ¿cómo evitar que una persona manipule las emociones? Bien, te voy a poner un ejemplo. Tienes en este momento una chica de 20 años, ella no sabe que trae una experiencia y sufrimiento de abandono que se le está moviendo constantemente, pero que engañosamente la mente le está diciendo, pareja, sexo. Y entonces, esta chica inicia un noviazgo con un chico de 25 años y en ese momento se le dispara el sentimiento de abandono, pero su mente no se lo da a conocer. Su mente lo único que le da a conocer es que está necesitando abrazar al chico en ese momento. Agarra, lo abraza por el cuello y le dice, ¿verdad mi vida que nunca nos vamos a dejar? Apenas tienen un mes de noviazgo, están en plena luna de miel del noviazgo. Y agarra a la chica y le dice, ¿verdad mi vida que nunca nos vamos a dejar? El chico tiene 2 mentes. Todos tenemos 2 mentes. La mente consciente dice, no hombre, carambas, ¿cómo es posible que tú creas esto si estamos en plena luna de miel? Apenas acabamos de empezar, mira qué grande es el amor que nos tenemos. Pero la segunda mente, la mente inconsciente del chico, la reptiliana, dice, con que te duele el abandono, lo voy a usar cuando yo lo necesite. Tal vez a las 3 horas, 3 minutos, 3 horas, 3 días, 3 semanas, 3 meses, el chico le diga a la chica,
como no me quieres dar la prueba del amor, mejor ahí la dejamos. Adiós. No, mi vida, no me dejes. ¿Quién le dio a entender al chico que el abandono le dolía? ¿Quién le dio a entender al chico que el abandono la hacía sufrir? ¿Quién le hacía entender que si se separaban, la chica activaba su carga de abandono y separación? Ella misma. La pregunta que acabo de leer conlleva el título de la plática. La gente sabe manejar más nuestras emociones que nosotros mismos. Hace 15 años me dice un paciente de 52 años, en la tercera terapia, ¿quiere usted decir que si yo libero la ira que tengo en mi interior, va a venir un tipo, me va a mentar la madre y yo ya no me voy a enojar? Le dije, sí, y va a haber algo mejor, que cuando tú liberes la ira, no toda, por supuesto, va a venir gente que te presente diferentes situaciones, no agresión. ¿Sí? Ahorita se me cruzó una parábola hindú en donde estaba el sabio en la puerta del pueblo y llega un tipo mal encarado, adusto, agresivo, huraño, y el sabio estaba a la entrada del pueblo reposando, observando, y le dice el tipo grosero, hey, tú, anciano, viejo, dime, ¿cómo es la gente de este pueblo? Porque me quiero venir a vivir aquí. Y el sabio le contesta con una pregunta, dime, ¿de dónde vienes? ¿Cómo es la gente allá? Ay, grosera, malhumorada, huraña. Ah, dice, aquí también. Después había un observador del sabio enfrente de él y en ese momento pasan horas y pasa otro personaje, entra al pueblo, un foráneo, y agarra y le habla amablemente al anciano, le dice, oh venerable anciano, ¿sí? Te saludo. Dime, ¿cómo es la gente de este pueblo? Porque me quiero venir a vivir aquí. Y el sabio, el anciano, le dice, ¿cómo es la gente del pueblo de donde vienes? Y entonces le dice el foráneo, bueno, la gente de donde vengo es muy amable, muy educada, muy hacendosa, se lleva muy bien entre ellos. Y entonces el anciano y el sabio le dice, aquí también. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Que si tú vienes con el antecedente de ser maltratado en tu infancia, lógicamente vas a seguir siendo maltratado por los demás porque traes ese programa, o tú vas a buscar quien lo haga por ti porque te programaste para ello. La gente sabe manejar más nuestras emociones que nosotros mismos y me preguntan, si la pregunta fuera ¿qué debo de hacer? Pues manéjalas tú. Y si tú manejas tus emociones, la gente no lo va a hacer por ti, ¿sí? Porque tu conductual, tu actitud, están demostrando a la gente cómo hacerlo. Bien, aquí alguien me habla sobre la aplicación o no de la vacuna. Bien, yo admiro tu valor, ¿sí? Mi reconocimiento por ello. Y más o menos en el momento en que empieza la situación de la vacunación, yo tenía como 8 pacientes maestros y individualmente cada uno me preguntó si se vacunaba o no se vacunaba. Y uno de ellos me dijo, bueno, yo sé que a usted no le agrada lo de la vacunación. Le digo, no es que no me agrade, sencillamente tengo una convicción interna. Y le dije, si usted trabaja para el gobierno está obligado por protocolo. ¿Por qué? Porque le van a pedir que cuando las clases sean presenciales usted presente un papel para poder ser aceptada y no rechazada ni linchada por los padres temerosos. ¿Por qué? Yo invito a los maestros a venir al taller de sabotaje en enero, porque realmente los maestros han perdido poder. Llegó un momento en que hasta los padres los querían linchar por una estructura de hipersensibilidad que traía todo el mundo,
por tanta ira y tanto coraje acumulado, porque de repente vino un confinamiento brusco, ¿sí? Y de repente hasta los maestros se sintieron más que los maestros y los padres de familia se sintieron con un conocimiento mayor y quisieron creer que ellos sabían más que ellos, pero el problema es que los maestros se metieron en víctima. Y las víctimas buscan victimarios, y las víctimas atraen victimarios. ¿Sí me explico? Entonces, por protocolo es necesario para usted, porque trabaja para el gobierno, ¿sí? Les dije a las maestras, vacunarse. Por el otro lado, quiero decirle que salubridad está atacando increíblemente y bruscamente a todo lo que es la terapéutica alternativa a la medicina convencional. ¿Por qué? Porque las transnacionales de medicamentos no están queriendo que se les salga fuera de control y acostumbrar y sensibilizar a la gente que depende y necesita medicina y medicinas. ¿Me explico? Pero quiero decirle que si tiene miedo, yo puedo ayudarle con sus miedos. Y si en determinado momento tiene miedo a contagiarse, pues quitando el miedo se contagia y no pasa nada. Y la otra es, tiene miedo a morir, vengan conmigo y quitamos el sentimiento de escasez. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué en una charla, o vayas a la charla número, creo que es la 18, donde explico la situación del sentimiento de escasez. No recuerdo ahora, pero yo siempre decía que con 6 pares de imanes se impacta el COVID y se impacta cualquiera. La otra, fíjese la lógica, toda la lógica que yo he tenido es, si realmente existieran virus, por muy manipulados que fueran, la humanidad no existiría. Porque antes de habernos formado como humanos, haga a un lado el Génesis, por favor, y váyase a la teoría de la evolución. Cuando se enfría la sopa después del Big Bang, nosotros fuimos empezando a ser creados a partir de virus, bacterias, hongos y parásitos. ¿Y cuál es la demostración? Que somos un microbioma bacteriano. Entonces, no hay por qué temer a ningún virus, porque no va a existir nunca ningún virus a menos que desaparezca la humanidad. ¿Me explico? Entonces, la vacunación va dependiendo de los miedos, pero también de los protocolos. Es como si yo dijera, yo veo mucha gente correr tontamente con un cubrebocas respirando su propio dióxido de carbono. A mí no me digan que son deportistas. Y entonces yo ando en la calle sin cubreboca, pero sí cubro el protocolo cuando entro a una tienda, a un lugar cerrado, para respetar tanto al guardia que le exigen a él que me vea a mí y que me pida que me cubra, como a la empresa o la tienda a la que entro, porque ya las autoridades que se encargan de lo que aparentemente ellos llaman salud, hacen que cubra uno eso. Bien. Ahí ¿cómo se llama? En mi banner de mi página, a nombre mío de Jesús Porfirio García, está mi número de celular. Y también en el Face de Holística Emocional está mi número de celular. Si no, ahorita se los anotan, porque alguien me está pidiendo consulta. Dice aquí una consultante, dice, los dientes cuando se pierden las piezas que debemos trabajar. Bueno, los dientes tienen que ver mucho con las decisiones. Y yo recuerdo cuando fíjense que perdí mis molares por lo que llamaría desidia o postergación, que no fue más que problemas de vesícula biliar y toma de decisiones. Y después hubo un gran amigo, entre comillas, que me quitó un molar que estaba sano. Sin embargo, aquí mis dientes de abajo están un poquito enfermos, significa que nunca se me permitió meter la tarascada. No se me permitió meter y enganchar adecuadamente las porciones que yo necesitaba para vivir la vida. Y el deseo de venganza hizo que mis molares empezaran a afectarse. ¿Por qué? Porque cuando tú aprietas la mandíbula es un deseo de venganza. Si no, ve a la gente que anda masticando chicle constantemente, es una gente que está rumiando constantemente. ¿Cómo saber que ya estás teniendo el control o manejo de las emociones? Ya lo comenté sobre la persona que me dijo que si limpia su ira ya no se va a acercar nadie a agredirlo. ¿Me explico?
Y esto lo constaté con dos personajes que fueron secuestrados, en donde empezaron a no sentir ya ningún miedo por esos personajes y no se va a acercar nadie a ello. Bien, ¿qué significa soñar con personas que han muerto? Hace rato decía yo que son 7 formas de interpretar los sueños. El que más me viene significaría que tienes un sentimiento de escasez con esos muertos. Si fueron familiares, a lo mejor sentiste que no cubriste las expectativas o las llenaste y que quedaron pendientes. Si son familiares, haz una anotación de qué sientes que son pendientes. Si son lejanos, es posible que tengan un significado de lealtad con familiares cercanos, ¿sí? Si, por ejemplo, hay transgeneracionales de sufrimiento en donde nosotros tenemos que ir cubriendo esa falla de nuestros ancestros. Hazme un favor, pásame la de corporalidad, porfa. Bien. Bien, ¿cómo sanar mis emociones? Tienes que aprender a liberarlas, tienes que aprender técnicas de liberación específicas de liberación emocional, porque yo lo comparo a un express. Ayer le decía a una persona que cuando tenemos la olla express a la mitad llena de palomitas se llama tolerancia, pero he visto ahorita que con la pandemia me están llegando muchos con la olla llena y la olla llena se llama intolerancia. Entonces, yo comparo la técnica de liberación emocional que yo he venido siguiendo desde hace 25 años y que me ha dado resultados por los resultados que tienen mis consultantes, a destapar la válvula de la olla express. Tienes que saber liberar las emociones por medio de técnicas específicas, pero deben ser presenciales. ¿Sí me explico? Quiero decirle a las personas, estoy teniendo ya psicólogos y terapeutas como pacientes, como consultantes. Quiero decirle que mi terapia apoya tanto a los psicólogos, a las medicinas alternativas y a las medicinas vibracionales. Ahorita va a haber un congreso mundial de floriterapia de flores de Bach. Yo estudié cerca de 12 libros de flores de Bach y como 7 talleres. Para mí, y discúlpenme, siguen confundidos en que trabajan el cuerpo emocional. No, trabaja sobre el cuerpo etérico. ¿Sí? Y la técnica de liberación emocional que yo sigo, esa sí trabaja sobre el cuerpo emocional. El cuerpo emocional en la India es lo que ahora en Occidente llamamos aura. Pásame. ¿Sí? La que sigue. Digo, no, espérame, déjame esta, agrándamela, por favor. Aquí esta diapositiva dice que no importa si estés tomando medicamentos de tus médicos, de tus psiquiatras, yo tengo que trabajar contigo sobre la emocionalidad, porque los depresores del sistema nervioso lo único que hacen es bloquear tu capacidad de sentir, tanto emocional como sentimiento. La mayor parte de la gente que los toma, o el 100% que vienen aquí, me dice es que me siento embotada, me siento idiota, me siento tonta, me la paso durmiendo, no reacciono, me impide trabajar. Entonces, ¿de qué sirve que por un lado te excites y no sepas manejar tu emocionalidad, inclusive agredas, o te embotes o te vuelvas hipersensible, hiperreactora, si después vas a ir al otro extremo con la medicación? Y con la terapia de liberación que yo hago, vas equilibrando eso al grado que es mi paciente, mi consultante, el que deja de tomar sus medicamentos. ¿Cuándo? Cuando yo le digo no. Cuando libera su miedo a que sin tomarlos no le va a suceder nada. ¿Sí? ¿Lo que sigue? Sí, la anterior, perdón, discúlpame, agrándamela. Dice aquí, incluyendo ir a médicos, homeópatas, herbolarios, ¿la que sigue? ¿La que sigue? Ahí, agrándala. A un quiropráctico, a un masajista, yo no le puedo decir que nos asociemos, porque en determinado momento, si tú vas al quiropráctico, vas a que te den un masaje, vas al alfabiótico y te hace ajustes osteopáticos, si no quitas la tensión,
el músculo, la articulación o la vértebra se van a jalar otra vez, se van a tensar. ¿Sí me explico? Entonces, ayer una de las chicas que trabaja con mis hijos traía un tirón en esta parte de acá. Esto es 21 de vesícula biliar, le tocó 20 de vesícula biliar. Y cuando le digo, ¿estás teniendo problemas para tomar decisiones porque todo esto es vesícula biliar? Me dijo, no. Dije, bien, su mente no quiere saberlo. ¿Me explico? Entonces, yo apoyo a los quiroprácticos, apoyo a los masajistas, apoyo a los biomagnetistas. Y si los biomagnetistas me han dicho que ellos quitan 400, 800 emociones a lo largo de la transgeneracional, yo les doy gratis la terapia para que comprueben que la emoción sigue en el cuerpo. ¿De acuerdo? Ok, pues les agradezco muchísimo que hayan estado en la charla. Prometí no pasarme de tiempo aquí con mi staff. ¿Qué otra cosita por ahí? Compartan para manejarle causa y efecto. Mi agradecimiento, mi reconocimiento por haber estado del otro lado y pues que el cosmos les bendiga. Gracias. Hola, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita para que recibas todos mis videos.